Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de David Guerrero Guevara. David Guerrero Guevara nació en 1974 en Málaga, España. Vivía con su madre, Antonia Guevara, su padre, Jorge Guerrero, y 2 hermanos, Raúl y Jorge hijo, en una comunidad humilde formada por familias muy trabajadoras. El cabeza de familia trabajaba en una fábrica de confección de prendas de vestir. La madre se dedicaba a sus labores domésticas. Carecían de muchas cosas, incluso de teléfono. David era un chico modelo, tanto en su hogar como en la escuela. Se hacía notar por sus cualidades. La directora del colegio Divino Pastor, donde él estudiaba, lo describió como un jovencito extraordinario, con muy buenas notas y mejor comportamiento. Nada introvertido, sino muy serio, responsable y perfectamente integrado en el centro educativo. Su vida tenía rutinas y jamás parecía desviarse de ellas. Iba por las mañanas al colegio, retornaba al hogar en la tarde para hacer los deberes y después acudía a la Academia de Arte junto con su hermano menor de 10 años, que también dibujaba muy bien. Era un chico precoz y talentoso. Desde su infancia destacó por la habilidad con los pinceles. Tenía de profesor a un tío suyo, que también era un destacado artista, José Guevara. David era considerado como un futuro genio de la pintura. Según algunas reseñas que hemos encontrado, parecía que, al igual que su paisano Picasso, estaba predestinado a lograr alta valoración como artista. También se podía prever que su nombre sería conocido por todos. Esto último lo consiguió, pero desgraciadamente por una circunstancia muy ajena a sus dotes artísticas. El 6 de abril de 1987, David, de 13 años, terminó la jornada escolar. Como de costumbre, cerca de las 18 horas regresó a la casa, ubicada en la calle Sargento Garciano Blejas, en el barrio 25 Años de Paz. Era una barriada populosa de clase media que estaba ubicada frente a las instalaciones de lo que en otros tiempos fue la compañía tabacalera. Cuando ya estaba en casa, como era habitual, se dispuso a merendar, pero tenía un fuerte dolor de cabeza. Por esa razón, en vez de un suculento bocadillo, solo tomó un yogurt. A pesar del malestar, él estaba entusiasmado porque era un día muy especial. Antes de ir a la Academia de Arte, tendría que conceder una entrevista en la Galería de Arte La Maison, en la calle Duquesa de Parcent. Allí estaban exponiendo uno de sus cuadros como parte de una muestra colectiva titulada Recorriendo la Semana Santa, inaugurada 3 días antes. David había pintado una copia de la cabeza del sevillano Cristo de la Buena Muerte. A las 18:30, el chico tomó su mochila de jean, donde siempre llevaba los materiales de pintura. También llevaba consigo el boleto del autobús y el carnet de estudiante. Como el ambiente estaba fresco, se puso un suéter fino de color blanco, unos pantalones de jean, zapatillas deportivas y un abrigo. David era un chico precavido y su familia también estaba al pendiente de sus actividades. Por eso había revisado previamente la ruta que debía tomar
para ir a la entrevista. De hecho, su padre estuvo junto a él viendo cuál era el mejor camino e incluso le hizo un croquis. David tenía que tomar un bus en la parada ubicada a poco más de 200 metros de su casa, bajarse a la altura del muelle Heredia y caminar unos 4 minutos hasta la galería. Desafortunadamente, en el camino que separaba a su casa de la parada del transporte municipal que llevaría al jovencito al centro de la ciudad, a David se le perdió el rastro. Nunca subió al autobús que lo llevaría a la entrevista ni a ningún otro transporte de los que circulaba por la zona. Pero nadie en su familia se enteró, sino varias horas más tarde, cuando Jorge, su padre, pasó por el centro de pintura para recogerlo, algo que hacía todas las noches a las 9. Al llegar al lugar no lo encontró. Preguntó al conserje, pero nadie lo había visto aquella tarde. Corrió a la galería donde David debió tener la entrevista y le dieron la misma explicación. David no había aparecido en toda la tarde. Su padre no se preocupó demasiado. Sabía que el chico estaba nervioso y pensó que se había sentido indispuesto. Además, tampoco tenía noticias de su esposa, por lo que dedujo que el niño, a causa de un malestar, se había quedado en casa. Pero no era así. Cuando el padre llegó a la vivienda familiar, su esposa lo primero que hizo fue preguntarle por David e indagar por qué no estaba con él. Preocupados, comenzaron la faena de llamar por teléfono a familiares y amigos, pero nadie sabía dar razón del paradero de David. Los padres y hermanos del menor salieron a buscarlo por las calles cercanas, pero cuando eran las 12 de la noche y empezó el 7 de abril de 1987, el padre, desesperado, se presentó en las dependencias de la Guardia Civil para denunciar la desaparición. A partir de ese momento, David pasó a ser conocido como el niño pintor de Málaga, y la investigación sobre su desaparición se convirtió en una de las más significativas realizadas. Sin embargo, también ha sido considerada una de las investigaciones más desconcertantes a la que se han enfrentado los analistas de la Interpol. Cuando se reconstruyeron sus movimientos por primera vez, los policías llegaron a la conclusión de que había desaparecido en el trayecto de 250 metros comprendido entre la casa de la familia y la parada de colectivos. La hipótesis de un secuestro para pedir rescate fue descartada rápidamente. Nadie se comunicó para plantear exigencias y, por otra parte, la familia de David vivía con lo justo que aportaba el salario de Jorge, el padre del niño. Otra particularidad fue que el día que desapareció hubo una jornada muy especial por la visita de la reina Sofía a la capital malagueña. Se pudo verificar que la zona que David debía recorrer correspondía a uno de los itinerarios trazados como parte de la ruta de la reina. En consecuencia, había rigurosa vigilancia y eso indujo a descartar que fuera introducido a la fuerza en un vehículo, explicó el comisario de Málaga por aquel tiempo, José María García Calabuig. Otra situación particular fue que los vecinos de la barriada salieron a la calle en masa para ver a la reina, y, sin embargo, a David nadie lo vio. Las entrevistas con compañeros de colegio no aportaron nada, salvo que esa tarde a David le dolía el estómago y no había comido el sándwich preparado por su madre. Al indagar con los vecinos, ninguno lo había visto caminar hasta la parada del colectivo y los choferes de los horarios cercanos al momento de la desaparición tampoco lo recordaron. En la galería, el periodista de Radio Popular lo había esperado en vano para la entrevista acerca de su obra. Los detectives hablaron con toda la gente del lugar y nadie lo vio ese día. En el centro de arte donde estudiaba a diario, el pintor Rafael Jaime Calderón, encargado de la lección de ese día, dijo que creyó ver a David en la escalera, pero les dijo a los policías
que posiblemente lo había confundido con otro chico. No lo conocía bien, ya que no era el profesor que se hacía cargo de la materia a diario. 10.000 personas se manifestaron por las calles de Málaga para exigir mayor dedicación y esfuerzo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban involucrados en la búsqueda de David. Especialistas en la búsqueda de desaparecidos, acompañados de perros amaestrados, inspeccionaron locales abandonados y semiderruidos, rastrearon la sierra, después recorrieron la provincia de arriba abajo, pero sin hallar el mínimo rastro del talentoso jovencito. Los filtros en las fronteras con los países vecinos tampoco dieron resultado. Los investigadores se plantearon una hipótesis relacionada con su pasión por el arte. Pensaban que había sido convencido, mediante engaños y falsas promesas, por alguna red de falsificadores de obras de arte que querían aprovechar su habilidad con los pinceles. Por esos días, otra pista movilizó a la Interpol en Lisboa. Al ver la foto del niño pintor, un vecino de un barrio de los suburbios se presentó en una comisaría y explicó que creyó haberlo visto con otros 2 chicos de su misma edad. También hubo llamadas telefónicas que lo identificaban, pero la búsqueda policial resultó infructuosa. También había suposiciones como la de un posible accidente o amnesia producida por algún golpe. Toda clase de rumores y teorías empezaron a circular al respecto. Como sucede casi siempre que desaparece alguien, numerosas personas afirmaban haber visto a David en diferentes zonas de la geografía española. Las noticias de avistamientos eran el pan de cada día y requerían la atención de los investigadores. Testimonios de que era David, que se le parecía, que podía ser él, eran el pan de cada día. No faltaron los videntes y personas con poderes que afirmaran tener conocimiento acerca del paradero, pero cuando se investigaba, ninguna de las pistas resultaba válida. Una semana después de haber sido visto por última vez, la Interpol y la Policía Nacional de España catalogaron el caso de David como desaparición extrema, es decir, era un caso sin ninguna pista. Transcurrieron semanas, meses y luego años. El caso parecía un laberinto sin salida ni solución. Pero a los 3 años ocurrió algo que nuevamente activó a los investigadores. Una amiga y compañera en el taller de pintura, llamada Gema Calderón, recordó que unos días antes de su desaparición, el 6 de abril de 1987, David le había regalado una caricatura de un hombre mayor y de nariz aguileña. Cuando se lo dio, le comentó que era un suizo que conoció. Gema le comentó el hecho a sus padres, quienes le entregaron el dibujo a la policía, y empezó entonces el rastreo de la presencia de algún ciudadano suizo que se hubiera alojado en hoteles de Málaga para esa fecha. Así, descubrieron el nombre de un turista que, según una camarera, era parecido al personaje dibujado en la caricatura. La misma mujer dijo que, limpiando su habitación, 3 años antes, acorde a la fecha en la que desapareció el niño, había hallado una servilleta de papel donde alguien había escrito David Guerrero, Huelín, es decir, el nombre del chico y el barrio de su casa. La camarera dijo que había tirado la servilleta, pero que recordaba lo que decía. 2 policías españoles, acompañados por agentes de la oficina suiza de Interpol, visitaron la casa del turista suizo, cuyo nombre siempre se mantuvo en reserva, porque solo era una persona de interés. La hipótesis era que podía haberle ofrecido dinero a David a cambio de abandonar a su familia. Pero las indagaciones chocaron con un serio contratiempo. Aunque localizaron rápidamente su vivienda, había fallecido de muerte natural pocos meses antes. La esposa
le mostró el laboratorio fotográfico y toda la colección de imágenes tomadas por el difunto, muy acostumbrado a parar a la gente en la calle para retratarla. Pero en ninguna aparecía David, ni alguna de sus pinturas o un detalle, por mínimo que fuera, de la galería La Maison. La mujer no sabía nada al respecto. Por consiguiente, esa pista, que resultaba tan alentadora, terminó por convertirse en otro callejón sin salida. Al tiempo se comentó que un par de pintores belgas de origen magrebí, relacionados con la galería La Maison, donde David había presentado una obra, habían tenido que ver con la desaparición. Se les investigó en Marbella, donde vivían en un chalet. Uno de ellos había muerto de SIDA en 1992. Tampoco se descubrió nada. Tiempo después, se desarticuló una organización de falsificadores de arte en Portugal. Pensando que la red podría tener algo que ver con la desaparición de David, la policía española revisó detalladamente todo lo relacionado con el caso, pero no hubo resultados positivos. Por esa misma época, hubo quienes afirmaron haberlo visto asomado en un yate. Otros dijeron que lo avistaron en ambientes pictóricos y algunos señalaron que andaba con amigos, pero lo cierto era que los rastreos no arrojaban nada. Los investigadores de España establecieron alianzas con sus colegas de diferentes países para tratar de encontrar a David. Fue así como siguieron pistas en Holanda, Marruecos y México, por solo mencionar algunos lugares. El trabajo policial también incluyó 200 entrevistas sin resultado alguno. Nadie pudo aportar un solo rastro que condujera al esclarecimiento del suceso. El caso de David se había archivado de forma provisional el 16 de julio de 1996, debido a la ausencia de nuevas líneas de investigación y que los posibles delitos ya habían prescrito, convirtiendo el sobreseimiento en firme. Pero para la familia del niño pintor, nada cambiaba. Lo seguían esperando. José Luis Calvo, presidente de Prodeni, una asociación cuyo fin es la defensa de los derechos de los menores y que se volcó de lleno a tratar de conseguir la resolución de la desaparición de David, dijo que lo que hace diferente a este caso es que no hay nada. Lo describió como una desaparición limpia, sin testigos, como si se lo hubiese tragado la tierra o se hubiera disuelto en el aire. Señaló que, aunque en el caso de David no hay nada, pese al esfuerzo de los investigadores y organizaciones que se han involucrado con los años, le parece increíble que alguien pueda desaparecer así. Jorge, el padre de David, murió en octubre de 2015 y la familia se enfrentó a un nuevo problema. Para poder hacer la sucesión de bienes, David debía presentarse o, si no lo hacía, era necesario declararlo legalmente muerto. El Código Civil contempla esta posibilidad una vez transcurridos 10 años sin noticias del ausente para que sus allegados puedan disponer de sus bienes o acceder a prestaciones. Se presentaron ante la justicia y lograron la declaración de muerte en septiembre de 2016. Su madre, Antonia, explicó en ese momento que, pese al trámite realizado, no quería decir que sus hermanos y ella no siguieran esperando el regreso del chico. Y en medio de tanto dolor y tantos años de ausencia, en 2018 expusieron todos los dibujos y cuadros de David en el Corte Inglés del centro de Málaga. Para ese momento, Antonia dijo que ella no tiraba nada porque todo lo que hacía le parecía bonito. Guardaba hasta lo más insignificante de lo que David hacía. Cuando los medios le preguntaron si ella desearía que los cuadros de su hijo se expusieran algún día en un museo en la ciudad de Málaga, Antonia respondió que esa decisión recaería en manos
de los hermanos de David. La familia lo seguía buscando. Para entonces, uno de los hermanos del niño pintor, Jorge Hijo, se había asociado con el periodista Daniel Carretero. Ellos pidieron acceso a toda la documentación del caso y recibieron 5 cajas de interrogatorios e información de todo tipo. De todo lo que vieron, les llamó la atención la declaración donde el pintor Calderón, que para el momento ya había muerto, le dijo a la policía que creyó ver a David en la escalera, pero que podía haberse confundido. El hermano Jorge y el periodista Carretero volvieron a entrevistar a los compañeros de David en el taller de pintura y también a algunos de los profesores. Estaban en eso cuando Antonia, la madre de David, recibió una carta anónima que les indicaba que tenían que buscar a Gervasio en los grupos de artes que frecuentaba David. Y aunque volvieron a preguntar y hasta pidieron ayuda en redes sociales, al tal Gervasio nadie lo recordaba. Ese mismo año, Gema Calderón, aquella niña cuyos padres habían entregado la caricatura del suizo a la policía, encontró una desconcertante sorpresa al revisar el buzón de su casa. Habían pasado 30 años desde entonces, pero reconoció de inmediato la imagen y entre las cartas y facturas estaba el dibujo del suizo, una prueba que debía estar en manos de los investigadores del caso. Alguien debió robarla de allí y depositarla en el buzón. Gema explicó a un medio de comunicación que inicialmente estuvo a punto de tirar la caricatura porque estaba entre la publicidad que llegó a su buzón, pero le pareció tan extraño que se comunicó con Jorge, hermano de David, y le contó el hallazgo. Juntos decidieron llevarlo a la policía. Una semana después, Gema fue llamada a declarar y dijo que le dieron a entender que el dibujo no lo tenían antes ellos y por tanto tampoco tenían una explicación de cómo llegó a su buzón. Sin embargo, ella aseguró que la caricatura sí había sido entregada a la policía. Daniel Carretero, el periodista que ayudaba a Jorge en la investigación, hizo entonces una conexión que se le había escapado a la policía. El hombre del dibujo, el supuesto suizo, bien podía ser el misterioso Gervasio, al que se refería el anónimo que habían recibido unos años antes. Para Daniel, era evidente que alguien había tenido acceso a la investigación y a los datos del domicilio actual de Gema y había roto la cadena de custodia. Y aunque aclaró que no sabe el por qué, dijo que no deja de ser curioso que por más de 30 años no ocurriera nada y en estos últimos meses comenzaran a pasar cosas. Aunque el caso estaba judicialmente cerrado, en febrero de 2019, la Policía Nacional reabrió la investigación y trasladó el reto a su unidad de policía judicial adscrita a los juzgados de Málaga. Desde entonces, revisan la investigación que durante años hicieron sus compañeros de homicidios para tratar de dar con alguna pista que ayude a resolver el misterio y que ayude a poder explicar a la madre y a los 2 hermanos de David qué ocurrió aquella tarde. La policía reabrió el caso y empezó una investigación para esclarecer cómo llegó ese dibujo hasta el buzón de su compañera de clase, pero no se ha vuelto a tener información al respecto. En abril de 2021, el hermano de David y el periodista recurrieron a pedir la colaboración ciudadana para descubrir la identidad de Gervasio. Tanto ellos como la policía comenzaron a trabajar con una nueva hipótesis no planteada en el momento de la desaparición. David hubiese sido víctima de una red de trata. Jorge y Daniel también descubrieron 2 pistas que se les habían escapado o que los investigadores no habían tomado en cuenta. Una de ellas es una nota del gobierno civil de Málaga donde se indicaba que David había sido visto a las 18:45
en la parada de colectivos del mercado de Huelín. La otra era el testimonio de alguien que decía haberlo visto parado dentro de un colectivo. Más de 30 años después de los hechos, los investigadores no supieron dilucidar por qué sus antecesores no tuvieron en cuenta esas informaciones. Si esos datos son ciertos, David pudo haber llegado al estudio de pintura donde pudo ser visto en las escaleras por el pintor Rafael Jaime Calderón. Ese es el lugar donde se sitúa al misterioso Gervasio, a quien el anónimo señalaba como parte de una red de trata. Desde entonces, la investigación sigue abierta, pero estancada. Mientras tanto, la madre de David, el niño pintor, que hoy tendría 49 años, no pierde las esperanzas. Cada vez que le preguntan, la mujer responde que hasta no se demuestre otra cosa, ellos esperan que él regrese. En el 2023, tras varios años de silencio, Antonia, la madre de David, brindó una entrevista donde negó que David desempeñara el papel de pintor de Cristos. No era su especialidad. A él le encantaba hacer retratos y caricaturas. Solía dibujar a los miembros de su familia haciendo tareas cotidianas, pintar a sus hermanos jugando o a su madre cosiendo. Aclaró que la obra que le concedió la afamada entrevista a la que nunca llegó había sido un encargo que le propusieron al chico por el tema de la Semana Santa. Recordó que al inicio le preguntó a sus padres qué pensaban de ese proyecto y ellos lo aprobaron y así consiguió su permiso. También pidió autorización en el colegio para faltar, ya que la Semana Santa estaba cerca y tendría que dedicarse de lleno a la pintura que le habían encargado para la muestra colectiva. Sin embargo, al final lo terminó en apenas un día. Antonia también recuerda con cariño y mucho orgullo que el retrato del Cristo presentado por David estaba retirado del resto. Era el único que había hecho un niño. El resto eran todos de adultos. Antonia sale poco, va a comprar, sale a dar paseos con sus hijos, pero no quiere saber nada de algo que tenga un toque festivo. La madre siente que no tiene nada que celebrar. Ya han pasado 36 años que David desapareció y su madre vive su vida como el primer día que el chico no regresó. No asiste a bodas, bautizos ni comuniones. Tampoco celebra la Navidad. Aunque su familia le insiste, ella dice que no tiene ganas de reuniones y pide que la dejen tranquila, pues prefiere quedarse en casa. Y no cree que esté perdiendo su vida, ya que tienen una rutina normal y tranquila. Antonia vive en el tercer piso de un edificio del humilde barrio de Huelín, donde no hay ascensores. Ya no queda ni rastro de la sonrisa que alguna vez ella tuvo. Afirma que tampoco queda rastro de su fe en Dios, pues dice que no ha escuchado sus plegarias durante años. Su único rezo es para David. Ella todavía espera que vuelva a casa y asegura que no le va a preguntar qué estuvo haciendo en las últimas décadas. Antonia solo quiere que David vuelva a casa. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.